Bienvenidos a Punto y Coma, el Foro de Honduras. Saludos para nuestra teleaudiencia a nivel nacional, la Tierra Catracha, los 18 departamentos, todos los municipios de Honduras. Sabemos que están encerrados y nosotros también estamos encerrados, pero estamos relajados y ustedes no tienen que tener miedo. Nosotros les llamamos a que no tengan miedo y que tengan esperanza que esto va a pasar como han pasado otras pestes, otras epidemias convertidas en pandemias, y coronavirus no nos tiene que acorralar. Señoras y señores, hoy vamos a seguir tratando esta temática y la óptica es desde la espiritualidad, de la religión y exactamente del mundo cristiano. Hoy tenemos dos personalidades de la Iglesia Católica. Uno es de Honduras, el padre José Antonio Canales, obispo del departamento del Paraíso, en el oriente de Honduras. Y hemos invitado a un personaje que él dice que es catracho, que es hondureño. Está bien, pero queremos que esté más aquí en nuestro país. Tiene un máster en teología católica, estudió en Chicago, Illinois, Estados Unidos, director del apostolado hispano de la diócesis de Harlan en Virginia, que cubre 35 parroquias con ministerios hispanos. Además de párroco, es vicario y profesor de religión, ética y filosofía en los colegios Viator Anglo-Colombiano y Rochester Santa Fe de Bogotá. En la comunicación social, creo que es muy conocido para los oyentes, los televidentes y para los lectores. Es columnista del reconocido periódico Washington Hispanic, en Washington, la capital de los Estados Unidos. Ahí le escribe a los hispanos y también, por supuesto, a los gringos. Es columnista del periódico más importante de San Salvador, la República del Salvador, El Diario de Hoy. Presidente y fundador de la organización benéfica internacional MAPAVI, Marcelino Pan y Vino. Y es miembro activo por la defensa de los inmigrantes y para la aprobación de una reforma migratoria. Está con nosotros el padre Eugenio Hoyos, que fue asesor del presidente George W. Bush en su segundo periodo de gobierno. Reverendo Eugenio Hoyos, bienvenido a Honduras, a Tegucigalpa, San Pedro Sula, a través de la televisión y de la radio. Gracias. Y un saludo muy especial para todos ustedes y toda la gente que está siguiendo estas redes sociales y sobre todo ustedes en este programa tan importante y donde nos lleva la información, la verdad a tantas personas necesitadas en este momento. El mundo cristiano está conmemorando, estamos celebrando la Semana Santa y vea qué manera de celebrarlo, completamente como lo dice el mandamiento, en unidad, en recogimiento y sobre todo en fraternidad cristiana, el reverendo Eugenio Hoyos. Bueno, lo que estás diciendo tú me parece que es una realidad que todos los cristianos en el mundo estamos viviendo. Sí, es un aislamiento espiritual importantísimo porque hacía ya mucho tiempo, y yo diría que por décadas y por muchos años, la humanidad no se encerraba verdaderamente a venerar un Cristo vivo y resucitado, que es lo que hemos estado viendo en estas semanas. Este virus desafortunadamente o afortunadamente nos llevó a que encáramos y dobláramos rodillas en nuestros propios hogares para que esos hogares se convirtieran en iglesias domésticas y que pudiéramos en familia vivir estos días santos. Para algunos un poco incómodos, es cierto, pero el mundo entero lo hizo y yo creo que esto ha sido una ganancia espiritual donde hemos tenido que empezar por el perdón entre nosotros mismos,
perdona la naturaleza, perdona los estragos que hemos hecho con el calentamiento global y también como muchos se habían desvanecido en su fe, y esto ha sido para reforzar, para fortalecer nuestra fe. Este coronavirus, esta pandemia que está viviendo el mundo, ha sido un momento para que nosotros volviéramos los ojos otra vez hacia Cristo, ese médico divino, para que viniera a sanar, para que viniera a dar esperanza, sobre todo porque mucha de nuestra gente está viviendo momentos de pánico, ya no es temor, ya no es horror, ya no es miedo, es un pánico que estamos viviendo, que posiblemente este pánico pueda ser más perjudicial que la misma enfermedad, porque los que no están enfermos piensan que están enfermos y se van a enfermar, pero aquí la respuesta es: con estos días santos nos va a ayudar como a traer nuevas defensas a nuestro organismo, y esas defensas se llaman píldora de fe y proteínas importantes, que es lo que necesitaba el mundo de hoy, sobre todo Honduras. Honduras tenía que volver otra vez a estos días tan especiales para nosotros pedir ayuda divina, que es lo que necesitamos. Reverendo Eugenio Hoyos, en aquellos tiempos, cuando el nacimiento, la prédica, la pasión, luego la crucifixión, la resurrección y la vida de Jesucristo no existían todos estos tecnicismos y toda esta tecnología, toda esta comunicación. En cambio, el mensaje llegó. El Mesías predicó para miles, alimentó a miles. Y hoy, en este encierro, el mensaje de la Iglesia Católica también ha llegado. Pero yo quisiera que usted le explicara a nuestra teleaudiencia a nivel nacional e internacional. Honduras lo quiere muchísimo a usted. Honduras es un pueblo eminentemente cristiano. ¿Cómo han hecho ustedes, los ministros, para entenderse con la gente a través de los medios de comunicación y las redes sociales, sin tener aquellas cofradías, aquella cantidad de fieles en las naves de las iglesias, las parroquias, las catedrales en este caso, incluso algunas catedrales como la de Nueva York, convertida en hospital? Bueno, qué importante lo que tú estás diciendo, y yo creo que esa es una buena reflexión. En el tiempo de Jesús, pues el único micrófono que había, la única red social era, primero que todo, la voz de Jesús, el evangelio del Señor, que se lo pasaban de comunidades en comunidades, y así podían escuchar la palabra de Dios y las multitudes que seguían a Jesús. Pero en ese tiempo, como tú le llamas de encierro, yo le llamaría de aislamiento, pero también de enriquecimiento espiritual, nos ha tocado a nosotros, la iglesia, a los sacerdotes, a los obispos, pues comunicarnos con el pueblo de Dios a través de las redes sociales. Benditas redes sociales, bendito Facebook, bendito YouTube, bendito Instagram, que nos ha ayudado a llegar directamente a los hogares y a los corazones de todos nuestros fieles, de todos nuestros creyentes. Ha sido una forma maratónica, y también yo diría donde ha sido efectiva, porque la gente pues lo ha tomado de una forma muy seria, pendiente de las predicaciones, pendiente de las misas digitales. Hemos convertido verdaderamente esto en un púlpito digital para llegar a nuestra gente, a nuestras familias católicas y cristianas, y a todo el pueblo de Dios que está sediento de la palabra y de vivir unos días santos. Y esto ha sido muy importante, ha sido eficaz, y ha sido, como dije anteriormente, maratónico, porque los que no sabían utilizar las redes sociales, nos tocó aprender rápidamente a utilizar, por ejemplo, un Skype, a utilizar un Facebook Live o en vivo, y pues hemos sido, yo creo que muy expertos, ya no podemos decir expertos, para poder comunicarnos en un futuro con nuestra gente que necesita escuchar mensajes positivos, mensajes que nos ayuden no a entristecernos, sino a alegrarnos, sino también a traer esperanza para aquellos que se están quedando atrás, para aquellos que no saben qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, porque esto no es un castigo de Dios, esto es un signo de los tiempos que tenemos que ponerle mucha, pero mucha atención. Usted prácticamente me regala una sonrisa cuando deja entrever que ama muchísimo a Centroamérica y sobre todo a Honduras, pero me deja inquieto cuando dijo que Honduras necesitaba esta sacudida. ¿Por qué Honduras? Por las caravanas de migrantes, porque ha figurado en el mundo como un país en ranking de corrupción, de violencia. ¿Por qué exactamente, reverendo
José Eugenio Hoyos? Bueno, primero que todo, me gusta de Honduras, de este pueblo catracho, porque es un pueblo muy luchador, porque es un pueblo que resiste, porque es un pueblo que no se rinde, porque es un pueblo muy lleno de fe, porque la mayoría de nuestros hermanos catrachos que están aquí en los Estados Unidos son personas de mucha fe, personas muy solidarias, y no solo por las caravanas, porque la gente lucha y la gente trata de seguir adelante, ni tampoco por la corrupción que hay en Honduras, porque corrupción hay en todas partes. Corrupción es lo que nosotros en este tiempo, al celebrar la Pascua, tenemos que pedir para que ojalá los corruptos, este coronavirus los asuste y se arrepientan y dejen de robar al pueblo, porque están robando al pueblo. Son la ley del serrucho, serruchamos para lo que conviene, cómo pueden robar y al pueblo no le dan absolutamente nada, y por eso es que la gente tiene que salir a buscar nuevas oportunidades en este país, ya que son oportunidades que los gobiernos no se los dan. Qué pena decir, pero esta es la verdad, que le caiga el guante, que se lo gane. Necesitamos que haya más inversión social y que los gobiernos ayuden, inviertan en la gente más necesitada, en la educación, en la salud y en oportunidades de trabajo, porque sí se puede. Yo creo que sí podemos. En vez de estar robando, en vez de tener gobiernos corruptos, hombre, colaboremos, invitámoslo a los más pobres. Y yo creo que Jesucristo viene a darnos a nosotros una voz de esperanza, una voz de igualdad, una voz de reconciliación. Aquí, en este tiempo, no podemos vivir una Pascua de pelea ni divisiones. Todo lo contrario, estamos llamados a vivir en la unidad, en la reconciliación, en el perdón, a evaluar las cosas que hemos hecho mal para que nosotros empecemos de nuevo. ¿Qué va a pasar después de que pase esta pandemia? Después de que pase esta pandemia, no es que vamos a seguir con gobiernos corruptos, con la gente no creyendo en Dios, yéndonos para las discotecas a vagabundear y a sinvergüenciar. No, tenemos que arreglar nuestro estilo de vida para que Dios sobre entre nosotros y esto termine muy rápido. Si no, vamos a tener el virus peor, que es el virus de la falta de solidaridad, el virus del pecado, el virus de la desconfianza, el virus de las peleas entre nosotros, y acabar con ese problema que tenemos nosotros de lo que es la violencia que tenemos, las maras. Hay que darle oportunidad a los jóvenes para que se acaben las pandillas, hay que darle oportunidad a ellos, fuentes de trabajo, y así vamos a tener nosotros como tenemos un arma para terminar con esta pandemia que nos está agobiando. En Honduras le llamamos toque de queda, pérdida de derechos ciudadanos y sobre todo constitucionales. Bueno, el mundo ha estado aislado, ha estado recogido, pero tenemos algunas experiencias ya hablando en el plano material, la economía, las finanzas, la producción, los negocios, los empleos, y sentimos alguna ligereza o alguna aceleración por parte de los gobiernos y sobre todo de los industriales, de los empresarios, por querer echar a andar sus máquinas y por querer ver a hombres y a mujeres, especialmente a jóvenes, ya en acción, no importando la emergencia, lo que puede ser el contagio y la contaminación y las camas de muertos que se están dando en los países del mundo, reverendo José Eugenio Hoyos. Sí, este es un panorama demasiado triste, oscuro, que nos presenta hoy la humanidad, y es consecuencia de lo que dije anteriormente, porque no invertimos a tiempo, no tomamos las riendas para acabar con esta plaga que nos tiene a nosotros ahora viviendo una cultura de la muerte que es aterradora. Y yo creo que lo que tenemos que tomar ahora es conciencia de que cada vida, de que cada ser humano es importante. Esta Pascua que viene ahora, en estos días, es una celebración para la vida, a defender la vida, a que nosotros defendamos todo ser humano. Y estoy hablando, por ejemplo, de defender a aquellos indefensos, aquellos que no han nacido, defender a los que están, por ejemplo, que no tienen oportunidades para pagar un médico o una asistencia en un hospital. Yo creo que esto no se puede dar más en nuestros países. Tenemos que invertir para que esas personas tengan grandes oportunidades. Por eso hay un malestar muy grande. Yo creo que la gente también está padeciendo de otras pandemias que son muy duras y que hay que ponerle mucha atención, y que los gobiernos, los grandes industriales, en vez de explotar a las personas, esclavizar a las personas, lo que nosotros llamamos hoy explotación del hombre contra el hombre,
darles unas oportunidades y volver a pensar de que esas ganancias tenemos que compartirlo con los demás, sobre todo con aquellos que se están quedando atrás en nuestra sociedad. Esto es importante. Y nosotros somos culpables de los gobiernos que tenemos porque los hemos elegido. No hemos elegido con inteligencia, sino que tenemos la elección del trapo. El trapo es partidos políticos, que esto no debe ser así. Aunque yo no debo hablar de política porque esto no lo conozco muy bien y no sé a fondo cómo es la política en Honduras, pero sí hablo en una forma general, universal, de que los políticos son personas que tienen que ayudar al bien común de la humanidad, de nuestras comunidades, a que las comunidades progresen y al bienestar de todos. Toda persona es importante y toda persona cuenta en nuestra sociedad. Y eso es lo que quiere Jesús, eso es lo que proclamamos nosotros en la Iglesia Católica, de que haya una solidaridad, un amor y una ayuda, una solidaridad y una fraternidad entre todos, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Esta pandemia nos trajo una lección muy grande, de que cuando llega un coronavirus o un virus letal o una pandemia, aquí no mira si usted es rico o pobre o tenga millones, no se va a salvar. A todos nos toca y a todos nos agarra. Cuídese el que no esté en paz con Dios. Esto dejará una lección y sobre todo se redactará un documento y a muchos se les pasará la factura. Nadie esperaba el virus, ningún gobierno, ningún estado se preparó para ellos, pero hubo algún margen de tiempo porque se estacionó en diciembre y comenzó en enero y hizo estragos en febrero en China. Luego estuvo en Europa. Pero usted que conoce bien el contexto hispanoamericano de Estados Unidos y conoce el desenvolvimiento, el día a día de Estados Unidos, hemos encontrado ya muestras de casi 2.000 o más de 2.000 muertos al día y ya sobrepasa el 500.000 de contagiados la gran nación del norte. ¿Cuál es la explicación, el reverendo Hoyos? Bueno, el mundo nos cambió en un minuto, en un segundo no nos dimos cuenta, posiblemente fue antes de diciembre, ya se estaba, este virus se estaba formando. Ahora, en Estados Unidos estamos viviendo una situación difícil, yo diría que demasiado difícil, y donde nos tiene a todos verdaderamente como a la espera de qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que vamos a tener muchas personas más fallecidas porque se demoró mucho en Estados Unidos para darle una solución y hacer un encerramiento, como le llaman ustedes, un aislamiento a las personas aquí, y se dejó que esto se diera por estados. Yo creo que nos faltó de pronto un liderazgo mucho más fuerte para cortar con esta epidemia, esta pandemia, de un momento rápido, como han hecho muchos países, y que se obedeciera, que hubiese disciplina, que hubiese un sometimiento ante las leyes, y no se hizo. Entonces estamos pagando las consecuencias. Ahora aquí, que se cuide toda persona, porque esto viene demasiado en grande y se está llevando muchas vidas. Son más de 2.000 personas y las estamos mirando por encima de Italia, por encima de Francia, por encima de China y por encima de cualquier otro país. Increíble que nuestros países más pobres, los países centroamericanos y latinoamericanos y algunos del Caribe, tenemos menos personas que han fallecido porque se tomaron las indicaciones rápidamente en el aislamiento. Yo creo que aquí la solución es oración, fe. La fe juega un papel muy importante y es el rol de la fe es fundamental. Y segundo, el encerramiento es fundamental y que la gente te obedezca. La gente no tiene que andar en la calle porque el virus anda como loco mirando a ver a quién se lleva, y que ojalá nuestros países centroamericanos como Honduras aprendan lo que está sucediendo en Estados Unidos, que pensamos que la economía era lo más importante. ¿Qué se gana usted con ser multimillonario si le da el coronavirus y se muere? Entonces tenemos que primero darle prioridades a la salud y a Cristo Jesús. Lo seguimos por los medios de comunicación, sus columnas en los periódicos, en revistas, sus manifiestos que son compartidos por millones de personas en las redes sociales, pero que eran fuerza de su pensamiento y de su palabra, hacer una comparecencia para abordar el tema de la Iglesia Católica. ¿Ha sido perjudicada la Iglesia Católica o ha sido fortalecida la Iglesia Católica con un Papa predicando a solas, pero con una fuerza de palabra extraordinaria, potente y expandida, reverendo Hoyos? El Papa Francisco ha sido para nosotros un gran ejemplo. La bendición que él dio de Urbi et Orbi fue algo
fantástico que subió el ánimo hacia a muchas personas. La iglesia en sí, como dije al comienzo de este importante programa, nosotros nos convertimos en iglesias domésticas cada hogar, templos domésticos, templos espirituales que hay que cuidarlos. Esto nos fortaleció y cuando pase la pandemia vamos a ver el resultado de que venimos como una iglesia fortalecida, una iglesia que también aprendió mucho, aprendió a ver el valor de nuestra fe solamente individual y después una fe que individual se convirtió en una fe totalmente comunitaria y familiar, que nos va a ayudar demasiado. La iglesia sigue siendo solidaria, la iglesia no ha dejado de ayudar, la iglesia, a pesar de que no recibe la ayuda de las personas, pero ha utilizado el recurso humano y espiritual más grande para ayudar a aquellos que están en una aflicción. La iglesia no ha sido perjudicada en ese sentido, sino que la iglesia ha sido fortalecida porque hemos sentido el poder del Espíritu Santo, hemos sentido que en nuestra iglesia tenemos un Cristo vivo que sigue trabajando por nosotros. Y lo más bello de nuestros hermanos católicos ha sido la solidaridad, ayudando a muchas personas, haciendo tapabocas, llevando comidas a los que no tienen, ayudando como voluntarios en muchos hospitales, en muchos lugares, repartiendo comidas en tantos lugares. Y no vamos a terminar de ayudar. Muchos sacerdotes han muerto porque en las visitas de los hospitales. Muchos sacerdotes han muerto y han fallecido también por este coronavirus. ¿Por qué? Porque nosotros somos otros Cristos y queremos dar la vida por los más inocentes. Y han habido ejemplos para imitarlos y repetirlos y replicarlos. El caso del sacerdote que se quitó su respirador para cedérselo a un joven que podía vivir y que tenía más esperanza que él, reverendo Hoyos. Qué buen ejemplo el que tú estás dando. Vemos nosotros que, y lo hacemos, esa es la consigna que tenemos en estos momentos y que lo vamos a realizar. Si hay que dar la vida por nosotros, lo vamos a hacer. Y sobre todo por las personas que no han tenido las oportunidades que tenemos nosotros, ya que pasamos un límite de edad, y lo haríamos, y lo vamos a hacer. Si hay que quedarnos sin comer para que otros coman, lo vamos a hacer. Y este gesto humanitario que hizo este sacerdote de dejar el respirador al otro es lo que haría Cristo por cada uno de nosotros. Y es la pregunta que yo les hago a ustedes: ¿tú estarías listo para ayudar a los demás? Porque cada uno de nosotros estamos diciendo, sálvese el que pueda. Aquí este virus, el que agarra, lo agarra y hay que tener cuidado. Entonces, yo diría, necesitamos un cambio de actitud, un cambio de vida, pero siempre pensando en el prójimo, siempre pensando en aquel que más lo necesita. Vulnerables las personas de la adultez, de la tercera edad, pero los jóvenes, la juventud con quien usted bastante trabaja, que los mira pasar allí en la comunidad de ilegales, de mojados, como les dicen aquí en Honduras, la comunidad de niños han tenido que estar también concentrados, recibiendo sus clases de la escuela a través de las redes sociales. Esto prácticamente es el cambio al orbe, el cambio mundial, reverendo Hoyos, a lo que viene después del coronavirus. Sí, es muy cierto. Aquí viene un cambio social, un cambio tecnológico, pero grande, grande, grande que vamos a experimentar hoy en día. Vamos a ver unos ciertos cambios impresionantes que nunca habíamos visto nosotros. Primero, los niños recibiendo clases donde vemos que su maestro ahora es digital, donde vemos que su maestra es un computador, donde vamos a ver unos guiones especiales que nunca se habían visto en materia de la educación. Entonces, estos son unos nuevos formatos donde nos vamos a adaptar profesores, maestros y padres de familia que nos van a ayudar a tener una nueva revolución digital de educación que se tiene que aplicar sobre nosotros, inculcada por muchos valores que van a ser fundamentales y van a ser muy importantes en nuestra vida. Así que esto, mis queridos hermanos, es importante para que nosotros nos demos cuenta de que esto nos trajo también pues muchos cambios en nuestro estilo de vida que teníamos antes, también en nuestras actitudes de las relaciones con los demás. Tiene que haber un cambio después de esta pandemia. Aquí no es que ya terminó esto y me voy para la discoteca a emborracharme, a tomar, a gastar, esto. No, este no es tiempo. Es tiempo para que empecemos a reorganizarnos de una forma totalmente distinta
y totalmente, yo diría, revolucionaria. Llega una nueva revolución positiva, digital, para cada uno de nosotros. Igualmente para nuestro país, hermoso país de Honduras, el gobierno tiene que mirar más cómo va a ayudar a los demás, cómo empieza a invertir, cómo tenemos que pensar de que nuestro país tiene que sobrevivir. Y ojalá que al final de esta pandemia demos un resultado positivo de lo que pudimos hacer nosotros por los demás. Porque Dios un día nos va a llamar para preguntarnos qué hicimos por los demás. Pensemos en tantas personas que están con tubos, que están sin respirador, que están agonizando, y nosotros hay que darle gracias a Dios que tenemos vida. Por lo tanto, yo le pido a usted que se cuide, que se lave las manos, que tenga guantes si puede, y el que no tenga para comprar un tapabocas, pues sería esto importante. Ahora, una cosa que yo sí quería decirte a ti, mis queridos hermanos, en Estados Unidos nosotros no tenemos personas ilegales, aquí tenemos personas indocumentadas, personas que están luchando para salir adelante, personas que están tratando de buscar algo que en sus países no pudieron hacer. Por lo tanto, eso sería también algo muy valioso, que los gobiernos ahora, después de esta pandemia, empiecen a invertir y ayudar en ellos, que son los que lo necesitan. Al cierre, reverendo José Eugenio Hoyos, como que usted escribiera una columna para El Mundo dedicada a Honduras, ¿qué de aquellos políticos, qué de aquellos empresarios, qué de aquellas personas que hagan jugosos negocios a cambio del dolor, del martirio, de la angustia y del terror, como dijo usted, de la cultura de muerte en este momento del coronavirus, en este tiempo y lo que falta por venir, que se habla es bastante prolongado? Yo llamaría a todos haría una columna haciendo un llamado a todos los líderes políticos, sociales de Honduras, a que volvamos a una definitiva conversión, a que reevaluemos los trabajos que hemos hecho en favor de nuestras comunidades, en las personas que están en zonas marginales, las personas que están más vulnerables dentro de nuestra sociedad, a mirar a ver cómo creamos programas, diálogos con los dueños de las industrias, de las empresas, de las maquilas, para que invirtamos en programas sociales y para que ese dinero sea supervisado, fiscalizado, todo lo que se gaste, hasta un pequeño dólar, un pequeño peso, algo o lo que estemos invirtiendo nosotros, sepamos a dónde va y no vaya a los bolsillos de los corruptos, porque eso es un pecado mortal, y yo creo que el que le roba al pobre no tiene perdón del cielo. Reverendo José Antonio Hoyos, cuánto le agradecemos en nombre del pueblo de Honduras, del sistema de medios de comunicación, Maya Televisión, Radio 1, Radio El Mundo, Estéreo Trinidad, en nuestras páginas digitales, por esta comparecencia, por esta manifestación en este momento de emergencia y sobre todo al cierre de la semana más importante de la historia. Pero quiero mandarles un saludo muy especial a todo el pueblo catracho. Pueblo catracho, ustedes siempre han sido valientes para arriba, que esta epidemia no nos va a acabar. No tengan miedo, sigan adelante. Vamos a seguir trabajando porque Dios no va a dejar de enviarnos estas bendiciones. Que esta sea una Pascua bendita para ustedes. Recuerde, la pandemia llega cuando bajamos nosotros nuestra fortaleza y bajamos nuestra oración y nos deprimimos a través de nuestra fe. Para arriba, pueblo catracho, adelante, no se rindan, resistan, que ustedes van a salir adelante. Se les ama de corazón y adelante Honduras. Bendiciones. Punto y coma. El Foro de Honduras ha hecho un contacto con Estados Unidos, a San Pedro Sula, y ahora la transmisión desde nuestra matriz en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Ha comparecido el reverendo Eugenio Hoyos, un hombre de iglesia, un profesional de la cátedra, de la filosofía, de la ética, de la espiritualidad, un hombre de comunicación social. Su comparecencia, su rostro en la televisión, su voz en las emisoras, su pluma en los periódicos, pero sobre todo la mano amiga para
el hombre, para la mujer, para los jóvenes, para los niños y ahora para ustedes televidentes. El conductor estelar de este foro, el licenciado Mario Flores Ponce, les agradece la comparecencia a los invitados y de mi parte les invito para que en la segunda tanda tengamos al obispo de El Paraíso, Honduras, el señor José Antonio Canales. Honduras, al igual que otros países del mundo, ha experimentado una sorpresa fatídica que la ha llevado a una emergencia al unísono de los grandes países del universo, especialmente Europa, Asia, Norteamérica. Esta situación de la pandemia coronavirus tienen apuros. Uno, por cuidar la vida, proteger la gente. Y luego está un segundo plano, que ni debería de ser el segundo plano, sino que debería ser el último, porque precisamente en estas condiciones en que está la humanidad, lo material, lo económico, todo lo que es la cuestión numismática, financiera, hoy no vale para nada en potencias como China, Italia, España, Inglaterra, Alemania. ¿Y por qué hoy no destacar a la potencia de la economía y del militarismo, Estados Unidos de Norteamérica? Esta situación de emergencia tiene varias ópticas y hoy en el foro de Honduras, punto y coma, hemos invitado a dos personalidades de la Iglesia Católica y que tienen participación en el debate de la vida nacional. Por Honduras, hoy tengo el honor de presentarles a José Antonio Canales, es teólogo con estudios de moral en la Universidad Pontificia de México, graduado de abogado en la Universidad de San Pedro Sula, fue cura párroco de la Guadalupe en San Pedro Sula, de la colonia López Arellano en el municipio de Choloma, vicario general de San Pedro Sula, fue cura párroco de la Catedral San Pedro Apóstol en la ciudad de San Pedro Sula, su último paso por la costa norte, donde es muy querido y es muy apreciado. Fue ordenado obispo en marzo del 2017 por su eminencia el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Enseguida fue instalado y asumió el presbiterio oriental de El Paraíso en Honduras. El padre José Antonio Canales, su nombre, su vida y su obra, la he escuchado cantidad de ocasiones en las charlas y las conferencias para los jóvenes que tienen que tomar una decisión en su vida y que tienen que tener la venia bendita de los padres. Él quería ser abogado desde pequeño, soñó con ello, pero sus padres querían que él fuera sacerdote. Él accedió como un hijo obediente a estudiar primero para sacerdote y una vez ordenado
por el presidente actual de la Conferencia Católica de Honduras, Monseñor Ángel Garachana, procedió a estudiar para abogado. Al graduarse de Derecho, le entregó esa gran satisfacción, no solamente a la patria de Morazán, de Lempira y de nuestro escritor Julio Escoto, sino que a la sociedad en general. Le damos la respetuosa bienvenida al Foro de Honduras, punto y coma, a través de Maya Televisión, con las emisoras que nos retransmiten: Radio 1, Radio El Mundo, Estéreo Trinidad, más de 700 sistemas de cable, el sistema satelital, las redes sociales, la banda abierta y la transmisión para el mundo. Bienvenido, Obispo José Antonio Canales, a Maya Televisión. Muchas gracias por darme la oportunidad de saludarles a ustedes y a toda la audiencia que tienen a través de tantos medios con los que están unidos. Encantado de estar aquí y de poder compartir con ustedes pues, los temas que quieran. Obispo Canales, la emergencia mundial que ha ocasionado el coronavirus, la actitud que toman los gobernantes, la moral con que están actuando los políticos y los grandes negocios que se van a dar en torno a la emergencia, especialmente en países en vías de desarrollo, empobrecidos, con una gran masa de migrantes, de desempleados y sobre todo con una gran calamidad. ¿Cuál es su planteamiento con respecto a ello? Bueno, el mundo se ha visto sorprendido con esta pandemia. No es la primera vez que el mundo enfrenta una situación como la de hoy. Nos ha trastornado la vida a todos, en el sentido de que lo que normalmente estamos haciendo, hemos dejado de hacerlo. Ha tocado todos los aspectos de nuestra vida, ver a nuestra familia, ver el peligro que se cierne sobre nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Nos preocupa la economía mundial, ¿qué va a pasar? Hay tantas preocupaciones. No es solamente la enfermedad, sino todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, sin duda, nosotros desde la fe sabemos que el Señor nos acompaña con pandemia o sin pandemia. Pero, repito, humanamente estamos todos preocupados, no solamente por la enfermedad, sino por todo lo que implica esta pandemia. Con pandemia y sin pandemia, el mundo cristiano tiene que sentirse acompañado. Eso significa, Obispo José Antonio Canales, que un cristiano, desde el puesto que desempeñe, máxime si es un mando nacional, desde un poder del Estado, en este caso Honduras, constituido en 3 poderes, más el liderazgo que pueda tener un funcionario o un ciudadano, tiene que saberse proyectar. Yo lo escuché a usted un tanto, digamos así, preocupado, hasta alterado por la forma en que se anda manejando la situación por parte de la dirigencia política del país. Bueno, nosotros sabemos que las autoridades tienen que tomar su rol en momentos como este, ¿no? Las autoridades en especial de salud pública, porque cada aspecto de la vida del mundo tiene sus técnicos, sus especialistas. Entonces yo creo que nuestros dirigentes deben dejarse aconsejar y guiar por el mundo de la medicina en este momento, a los técnicos en la materia, ¿no? No son decisiones políticas estas, son decisiones de acuerdo a la medicina, de acuerdo a los especialistas incluso que tenemos en el país en estos fenómenos que se dan como de la pandemia. Entonces, lo que nosotros pensamos como ciudadanos es que todo debe ser dirigido pensando en el bien común, en el bien de todos. El problema es que en estos casos aparecen motivaciones personales, aparecen aprovechamientos personales, políticos, y no es el momento, creemos nosotros, para ir ahí buscando ventajas personales
de familias o de grupos, de partidos, sino que la búsqueda del bien común, como dice la doctrina social de la Iglesia. La búsqueda del bien común. Obispo Canales, qué coincidencia que el coronavirus aparece en diciembre, exactamente cuando el mundo cristiano, especialmente Occidente, conmemora el nacimiento del Redentor. Pasa por Europa en enero, en febrero, en marzo y ahora en abril está en casi todo el mundo. Pero hablemos puntualmente, una Semana Santa fuera de lo que ha sido la tradición. Una Semana Santa fuera de lo que ha sido la tradición. Sí, nosotros estamos sorprendidos. Quizá cuando comenzaron las noticias a finales de noviembre del año pasado, todos guardábamos la ilusión de que aparecieran medicamentos que contrarrestaran el avance de la pandemia. Lamentablemente no ha sido así. El mundo científico, bastante preocupado, no ha podido frenar la extensión de la pandemia. Entonces, creo que pocos imaginábamos tener una Semana Santa como la que estamos viviendo. Los cristianos y sobre todo aquellos que nos toca dirigir, pues hemos tenido que asumir esta realidad, y en este caso que en Honduras y en la mayoría del mundo se nos ha pedido que estemos en nuestras casas, pues contar con los medios de comunicación propios que tiene la Iglesia, y muchos que se han adherido, que se han unido para que la gente pueda tener un mensaje espiritual alentador, de optimismo y de esperanza en estos momentos donde la tendencia es a deprimirnos. Entonces yo creo que desde la fe, mantener la esperanza, mantener el optimismo, incluso hasta es bueno para la misma salud física. He visto las hipótesis de diferentes especialistas. Los científicos, el de una zona le culpa a la otra y la de acá señala a la de allá, incluso inculpan a los que están en el centro, para no mencionar naciones. Pero hay quienes atribuyen esto a un castigo. ¿Qué tan enojado ha de estar el creador del universo con la humanidad para que mande una alarma y una situación tan letal como la que estamos viviendo, Obispo Canales? Mire, nosotros tenemos un padre que nos ama mucho, y ningún padre quiere castigar a un hijo. Yo creo que solamente un padre de familia que esté mal de la cabeza querrá castigar a sus hijos. Nosotros creemos que la naturaleza tiene sus propias leyes, y Dios es muy respetuoso de la conducción del mundo que nosotros mismos le hacemos y de las circunstancias propias de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, desde nuestra fe cristiana más profunda, creemos que Dios y su infinito amor nunca quería que nosotros pasáramos por una situación como esta. Normalmente la Iglesia no predica que estos son castigos. La Iglesia predica que el Señor nos ama, que el Señor quiere que seamos felices, y que quizá en algunas ocasiones estas cosas aparecen por la irresponsabilidad de nosotros, ¿verdad? El Señor nos dio inteligencia porque nos creó a su imagen y semejanza. Y entonces muchos males del mundo surgen porque no hemos sabido cuidar el entorno que el Señor nos regaló un día, y también no hemos sido disciplinados por nuestra propia existencia. Entonces, no es bueno echar la culpa a Dios de quizá falta de disciplina y de responsabilidad de parte nuestra con el mundo en que vivimos y con nuestra propia existencia. ¿Cómo explicar la alegría, la expresión y la manifestación
de la naturaleza, los ríos, el mar, la quebrada, el riachuelo, el lago, los animales, las flores, las plantas, lo que es la flora, la fauna, obispo Canales, en el mundo, en el universo. Mientras nosotros los humanos estamos encerrados, enjaulados, ellos sienten alguna libertad. El dibujo en el cielo, incluso, que fue captado por cámaras de periodistas en el occidente de Honduras, el arco iris luciendo completamente diferente. La maravilla de la naturaleza, obispo Canales. Sí, el Papa Francisco ha tomado este tema como muy importante para su pontificado. Ya sabemos nosotros que el Papa Francisco tiene, pues, por su misión a nivel de todo el mundo, cercanía con el mundo científico. Y le han, pues, informado al Papa el daño terrible que la misma humanidad hemos propiciado a este regalo que Dios nos dio. Entonces el Papa ha alertado en distintos documentos sobre cómo nosotros no hemos sabido apreciar la naturaleza, el mundo que Dios nos dio. Y como decía hace unos minutos, muchas de nuestras desgracias vienen por nuestra falta de responsabilidad con esta naturaleza y con este mundo que hemos recibido. Obispo Canales, quisiera agregar algo más sobre el Santo Padre. ¿Con qué serenidad, con qué tranquilidad, como que si todo el mundo y como que si toda su vida había actuado igual, rezando el Ángelus, predicando en aquella plaza donde han sido millones de almas, de fieles, pero él lo ha hecho igual, ha predicado, ha caminado y ha vertido ese mensaje de paz, de serenidad, a que no tengamos miedo. Y siento que ustedes, al menos aquí en Honduras, les he podido tomar la medida y lo han estado haciendo en perfectas condiciones, adaptándose, como dijo usted al intro de esta comparecencia, a través de los medios y, por supuesto, utilizando la tecnología de los medios de comunicación y las redes sociales. Es interesante la actitud del Papa Francisco. Las autoridades sanitarias de Italia y del mismo Vaticano decretaron que todo el mundo debía de quedarse en su casa. El primero que obedeció fue el Papa. El Papa dijo, dice, encerrado en mi biblioteca, dijo el Papa en los primeros días. Y cuando comenzó a aparecer, lo hizo de una manera prudente, no más celebraciones masivas. Ya hemos visto varias transmisiones donde el Papa está solo, dirigiéndose al mundo por medio de estos medios que tenemos ahora, que han hecho tanto bien a la humanidad. Entonces, pues el Papa eso, ¿no? La fe, pero también lo que la ciencia dice, ¿no? Es que hay personas que confunden y piensan que la fe no puede unirse a la ciencia. Eso no es correcto. El Señor nos cuida, nos acompaña, pero también la ciencia y todo lo bueno que la ciencia ha descubierto para el bien de la humanidad viene de Dios. Entonces, fe y ciencia pueden trabajar juntos en esta pandemia perfectamente. Obispo José Antonio Canales, ¿usted calificaría que hay un mundo antes del coronavirus y será el otro mundo después del coronavirus? ¿O será la continuidad de la vida normal? ¿El mundo sigue su marcha? Buena pregunta. Yo creo que la mejor de todo este momento que hemos estado aquí. Yo creo que el mundo no va a ser el mismo. Yo pienso que todos hemos sido llamados a reflexionar sobre nuestra existencia y la existencia del mundo en que vivimos y sobre todo nuestras relaciones con los demás, con el prójimo. Y esa relación, en primer lugar, aquella que tenemos con Dios. Entonces yo dudo que el mundo vuelva a ser el mismo. Yo creo que todos hemos aprendido lecciones en estos días. Yo creo que todos de alguna manera hemos revisado lo que es nuestra existencia
como les decía hace unos minutos, nuestra relación con Dios, cómo vemos a los demás, cómo vemos este mundo en el cual vivimos. Entonces, tan apurados que andábamos corriendo de un lado para otro y mire, de repente cada uno en su casa. Entonces, yo creo que va a dejar huella y yo pienso que van a ser huellas muy positivas. En la medida en que cada uno quiera, la pandemia puede dejar muchas cosas positivas en la existencia de cada uno y del mundo. Se han roto en las paredes, incluso se ha irrumpido en los paradigmas. Digamos, los hondureños que hacían caravanas para pasar la frontera, circular Guatemala, México, la última vez habían más de 30,000 compatriotas en la frontera México-Estados Unidos y hoy pagan, hoy dan lo que sea por regresar a su patria Honduras, mientras Estados Unidos desea que la mano de obra, en este caso médicos, enfermeras, salubristas, tenerlos de estos países para que ayuden a su calamidad y a su dolor humano y a la reconstrucción de su economía. Obispo Canales. Sí, los problemas que teníamos antes de la pandemia solo han tenido un tiempo de receso, pero continúan. Somos un país, Honduras, con muchas deficiencias a nivel de lo que significa una vida digna para las personas. Y eso va a estar después de la pandemia y probablemente en situaciones más dramáticas todavía, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, tantos compatriotas tienen que salir porque no hay oportunidades. En una sociedad como la hondureña, donde un pequeño porcentaje tiene todo y le sobra, y una gran mayoría no tiene ni lo básico para vivir con dignidad. Somos una sociedad desigual, somos una sociedad injusta, somos una sociedad que no es precisamente lo que Dios espera de la vida en dignidad que debe tener todo hijo e hija de Él. ¿Cuánto aprecio ese vocablo que usted acaba de pronunciar con respecto a la desigualdad? En el sentido que unos pocos tienen demasiado y la mayoría prácticamente no tienen nada. Al cierre de esta comparecencia tan esencial, tan vital, tan trascendente de un ministro que conoce perfectamente el país, Honduras, que estuvo con su apostolado caminando por la senda de la costa norte, del occidente, del Atlántico, el Caribe, y que ha pasado por el centro y luego se aposta allá en el oriente. Encontramos que el Estado de Honduras, a través del gobierno, va a destinar muchos millones de lempiras. El último anuncio que se hizo, más de 31,000 millones de lempiras para el reforzamiento, especialmente de la línea de la producción agroindustrial. Su zona, El Paraíso, donde se encuentra, muchos campesinos, muchos agricultores están pendientes de financiamientos, de apoyos económicos para los sistemas de riego, para incentivar la producción de granos básicos, para incentivar lo que se llama la ganadería y todo lo que pueda servir para la dieta del hondureño. ¿Cómo tiene que manejar el gobierno de Tegucigalpa este tipo de cosas de acuerdo a su visión, Obispo Canales? Hermano, para nadie es un secreto de que estos financiamientos siempre van para las mismas personas, que le entienden al trámite, entre comillas, ¿no? Triste decirlo. Ojalá que una de las cosas positivas que deje esta pandemia es que si van a haber soportes, si van a haber ayudas, si van a haber financiamientos para que la gente pueda salir adelante, vayan realmente a las personas que sí lo necesitan, ¿verdad? Y hay tantas historias de que cuando se abren estos financiamientos van para los mismos de siempre. Es una tristeza y, repito, guardo la esperanza de que esto no suceda en esta ocasión. Dos cosas, Obispo Canales. ¿Se piensa igual estar aquí en la costa norte de Honduras para estar ahora donde usted ocupa el obispado en el departamento del Paraíso?
Son dos Honduras diferentes. Con todos y sus defectos, el departamento de Cortés marca la diferencia para el resto del país. Sin duda, cuando uno pasa el lago de Yohoa, uno se da cuenta que es como entrar a otra Honduras, la Honduras industrial, la Honduras de trabajo. Yo he llegado a la conclusión que si cada departamento de Honduras se pareciera al departamento de Cortés, este sería otro país. El departamento del Paraíso es un departamento con una economía muy modesta. Una economía basada en el café en primer lugar, pero muy mal pagado el café, muy mal pagado en los últimos años. Y luego tenemos la industria del tabaco, que es la que da más trabajo a nivel industrial, pero es muy modesta la industria. Y otras pequeñas industrias que tenemos. El resto es agricultura de sobrevivencia, agricultura de maíz, de frijoles. Entonces, repito, el progreso que tiene el norte del país, sobre todo el departamento de Cortés, ojalá estuviera en los demás también departamentos del país. Yo repito la frase que dije anteriormente: si cada departamento del país se pareciera a Cortés, este país sería otra historia, sin duda. No ha sido posible la unción para los enfermos, ni la unción para los muertos. Pero estamos en un día de aleluya. Hemos conmemorado y hasta hemos celebrado la Semana Santa, los hondureños, en una meditación sin la perversión, sin podernos librarnos de la corrupción, pero sí ha sido calificado. La solemnidad ha sido mental, ha sido a través de los medios y de las redes sociales. Sí tengo entendido que usted le tiene una bendición y un mensaje apostólico para el pueblo de Honduras y para el mundo, Obispo José Antonio Canales. Para toda esta audiencia, mi mensaje más lleno de esperanza, ya lo dije al inicio, con pandemia o sin pandemia, el Señor está con nosotros. Y tenemos que sacar las mejores conclusiones de qué ha pasado en nuestra vida a partir de estos días de estar en casa, con más tiempo para meditar, más tiempo para orar. Deseo a todos lo mejor, el deseo de que esto pase y volver a nuestra vida de trabajo, sacar nuestros dones y nuestros talentos, pues sea un deseo que se cumpla lo más pronto posible. Y que el Señor bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Tres cosas. Uno, agradecerle la comparecencia, que es como maná por la televisión para la población de Honduras y del mundo. Dos, Padre José Antonio Canales, Obispo Canales, realmente qué admirable su forma de pensar y de sentir en esta oportunidad. Y tres, Obispo Canales, esperar a que vuelva a hacer una comparecencia como la que hizo hoy en Maya Televisión. Gracias. A la orden, con mucho gusto. Señoras y señores, punto y coma, a través de Maya Televisión, ha presentado al obispo del departamento del Paraíso, José Antonio Canales, una personalidad de la Iglesia Católica de Honduras, muy conocido en el norte y en el occidente de Honduras. Fue vicario general de San Pedro Sula y fue el encargado de la parroquia de la diócesis de San Pedro Sula. En punto y coma, por Maya Televisión. Hasta pronto.